Radio Maya Internacional presenta. Son las 4 y hoy es jueves, hora de salud integral en Radio Maya Internacional. Muy buena tarde. Los saludamos desde la bella capital de Quintana Roo, Chetumal, transmitiendo en las plataformas digitales Facebook, YouTube y radiomayainternacional.com.mx. Ayer, entre las efemérides más importantes de esta semana, fue el Día Mundial contra la Hemofilia, o más bien para informar, enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de la coagulación en la sangre debido a la falta de los factores que intervienen en la coagulación. En las rápidas de salud nos vamos a Estados Unidos con la epidemia de sarampión que continúa sin control y avanza. Esto ha puesto al sistema de salud en una alerta para todo el país por la relación que tiene el estado de Nueva York con todos los estados y con otras partes del mundo. Ya son 555 casos declarados y el sistema de salud dice que siguen contando los contagios por sarampión. También se emite una alerta por el Kratom, un suplemento natural que causó la muerte de 91 personas en Estados Unidos en poco más de un año. Es una planta de la familia del café que contiene mitragina, el principio activo de efectos estimulantes y que se usa para controlar el peso. Existe una alerta también en Estados Unidos por la Candida auris, un hongo resistente a los medicamentos que se expande por todo el mundo. Ojo en los quirófanos, ojo en los hospitales principalmente, donde se requiere de la mano de la ingeniería sanitaria para evitar estos problemas de alojamientos de este hongo. En Londres, estudiantes de la escuela Isaac Newton crearon los condones semáforos. Es una sensación hoy en día. Estos condones tienen la capacidad de cambiar de color cuando tienen contacto con cuatro enfermedades de transmisión sexual. Esto vendría a ayudar y a tener un avance en cuanto a los diagnósticos, sabiendo que las enfermedades de transmisión sexual vienen siendo el coco últimamente. En México, una cintura grande conlleva el 44% de riesgo de desarrollar diabetes mellitus, ya que esas enfermedades crónicas como la obesidad, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, así como también el 23% de las cardiopatías, cáncer de colon, mama, vesícula y otros órganos se relacionan con las personas que tienen sobrepeso y un aumento en la cintura. Comamos mejor, dejemos de ser sedentarios, no seamos víctimas de la industrialización alimentaria, volvamos a los principios básicos de la alimentación y recordemos cómo empezamos a las personas que ahora tenemos unas cuantas décadas ya de vida, que teníamos unas costumbres de alimentarnos con cosas frescas y la comida se elaboraba en casa. En ese tiempo nuestras mamás, que eran las responsables de alimentarnos, no se utilizaba el microondas, los tiempos de cocción eran los adecuados y los alimentos eran frescos, no se preservaban por muchos días como ahora con la famosa industrialización alimentaria. Bien, los seres humanos no podemos vivir sin sangre. Sin ella, nuestros órganos no podrían obtener oxígeno y los nutrientes que se necesitan para sobrevivir. Podríamos calentarnos ni podríamos enfriarnos cuando lo necesitamos, combatir las infecciones ni deshacernos de nuestros productos de desechos. Sin suficiente sangre nos debilitaríamos y moriríamos. La transfusión de sangre, para esto, cuando hay algún padecimiento, alguna enfermedad que genera esa necesidad de la transfusión, se requiere, hay un ejercicio a través de servicios especializados donde donadores voluntarios acuden para este ejercicio y así poder obtener los componentes sanguíneos para la terapia transfusional. Hoy me acompaña
un experto en el tema, el doctor Mauro Rosas Cortés, quien nos va a platicar y aclarar muchas de las dudas que tenemos en cuanto al uso de componentes sanguíneos como una terapéutica. Vamos a nuestro primer corte y esperamos a nuestro invitado de este jueves. Desde Chetumal, Quintana Roo, México, esto es Radio Maya Internacional, transmitiendo a través de Internet para todo el mundo, desde el corazón de la cuenca caribeña. ¿Quieres probar los mejores tacos al pastor de Chetumal? Ven a Taquería Don Miguel. Disfruta de nuestras gringas, tortas mestizas y los exquisitos nachos. No puedes perderte nuestras tortillas hechas a mano. Estamos ubicados en Mahatma Gandhi entre Héroes y 16 de septiembre, en el mero centro de Chetumal. Pedidos al 983-16-20646. Taquería Don Miguel. Nuestra carne al pastor es la mejor. Para todas las recetas y para todo momento, salsas chetumaleña, elaboradas con productos naturales, sin conservadores artificiales y con la esencia de nuestra tierra. Nuestros chiles habaneros asados y ahumados son la base de nuestros 22 distintos sabores. Producto artesanal con la sabiduría de las recetas tradicionales mayas y el sabor del hogar. Pedidos al 983-124-0464 y al 983-164-0704. En Chetumal, el sabor es salsa chetumaleña. En Chetumal, para decir café, hay que decir Brew Bar Café. Disfruta de nuestra exquisita selección de granos. Los sándwiches, baguettes y waffles te van a encantar. Estamos ubicados en Independencia, casi esquina con Mahatma Gandhi. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 11 de la noche. Cuando digas café, di Brew Bar Café. Desde Chetumal, Quintana Roo, México, esto es Radio Maya Internacional, transmitiendo a través de Internet para todo el mundo, desde el corazón de la cuenca caribeña. Continuamos en Salud Integral de Radio Maya Internacional. Donar sangre puede dar miedo. Necesitarla es aterrador. El doctor Mauro Rosas Cortés, un experto en el tema, nos acompaña hoy para platicar acerca del uso de componentes sanguíneos para la terapéutica en salud. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Y estoy muy agradecido por la oportunidad que nos dan de poder llegar a muchos seres humanos con este mensaje. Realmente muchas veces no estamos enterados de todos los beneficios que nos dan los elementos sanguíneos. En términos generales, podemos decir que gracias a que existen seres humanos con nobles sentimientos, que de manera desprendida, libres de egoísmo, nos ayudan voluntariamente donando parte de su sangre. Gracias a estos seres humanos, hoy muchos otros recuperan su salud y muchos otros salvan su vida. Porque dentro de la terapia transfusional tenemos diferentes grupos de seres humanos que día a día requieren como parte de su manejo médico elementos sanguíneos. En su párrafo anterior mencionaba, doctor, acerca del hecho de que se había celebrado el Día Mundial del Paciente con Hemofilia. Nosotros somos parte del manejo de esos pacientes porque nuestros
elementos sanguíneos hacen que podamos ofrecerles factores de coagulación lábiles, como el factor octavo, que ese grupo de pacientes no lo tienen. Y nosotros podemos proporcionárselo porque es un elemento de la sangre. Y claro, así como este grupo de pacientes se benefician, tenemos un grupo más de seres humanos que en nuestra zona necesitan con mucha frecuencia elementos sanguíneos, y son las mujeres en edad reproductiva. Mujeres que por su propia situación de ser las responsables de la reproducción, durante alguna etapa de su vida requieren elementos sanguíneos. Por ejemplo, pueden ser por sangrados transvaginales anormales, por un evento obstétrico, por una situación de aborto o por problemas malignos que tienen que ser manejados quirúrgicamente, extirpándoles la matriz. Durante todos estos eventos hacen que las mujeres necesiten elementos sanguíneos. Y en nuestro estado es el grupo que más necesita unidades de sangre. Tenemos diferentes grupos. Más abajo de este grupo de personas, de mujeres responsables de la reproducción, tenemos un grupo que poco a poco se ha incrementado, y estamos hablando de seres humanos que se mueven en vehículos motorizados. Estamos hablando de seres humanos que por alguna razón sufren de accidentes, y en estos accidentes pues son víctimas de sangrados masivos, de sangrados agudos, de sangrados que solamente pueden ser resueltos mediante una atención oportuna con unidades de sangre estudiadas. Y así les puedo referir que además de estos grupos, tenemos seres humanos que por alguna razón son sometidos a procedimientos quirúrgicos y que también debemos estar preparados para estos procedimientos quirúrgicos, porque también se necesitan elementos sanguíneos. Porque operar a un paciente siempre debe estar preparado con unidades de sangre para cualquier accidente o en una situación normal quirúrgica. El hecho de ir abriendo tejidos, eso implica sangrados importantes que hay que reponerlos en el transoperatorio. Por eso este grupo de pacientes que son sometidos a cirugías también requieren unidades de sangre. Y tenemos otro grupo de pacientes que por alguna situación de enfermedades mieloproliferativas o enfermedades oncológicas necesitan grandes cantidades de sangre. Recientemente aquí en la unidad oncológica del Hospital General se festejaron 12 años de estar funcionando esa unidad oncológica, que es pediátrica para atención de niños y adolescentes. Y bueno, se recordó cómo muchos seres humanos recuperaron la salud, estuvieron presentes en el evento y que hoy son profesionistas y que hoy agradecen a los seres humanos que les donaron parte de su sangre, porque esos seres humanos que fueron víctimas de una patología mieloproliferativa o una patología oncológica no necesitaron 20 unidades de sangre, o 30, o 40, o 50. Necesitaron 100, 150, 200 o más de 250 unidades durante su tratamiento con quimioterápicos, que duró un año o un poquito más. Pero gracias a que existieron los medicamentos
y existieron las personas que de manera voluntaria les donaron parte de su sangre. Gracias a ellos, pues hoy viven y mostraron su agradecimiento porque existen seres humanos que de manera voluntaria les siguen donando parte de su sangre. Doctor, bien, sabemos que los pacientes con tratamientos oncológicos se llevan hasta 250 unidades de componentes sanguíneos durante su tratamiento. Puede sonar exagerado, pero es la realidad. ¿De dónde obtenemos nosotros la sangre? La sangre la estamos obteniendo actualmente de los familiares de los enfermos, pero ya tenemos un buen número de seres humanos que de manera voluntaria y de repetición nos donan parte de su sangre. Estamos hablando de jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas que no tienen enfermos, pero que sin embargo son seres humanos con nobles sentimientos y que están comprometidos con la sociedad. Y gracias a ellos y a los familiares de los enfermos se resuelve la urgencia día a día. ¿La sangre se puede comprar? ¿Hay algún tipo de trato económico para poder conseguir la sangre, doctor? Nuestro país vivió etapas muy difíciles en cuanto a la terapia transfusional, de tal manera que al detectarse que la sangre pudiera estar contaminada con enfermedades potencialmente fatales, el gobierno federal, desde el 25 de agosto de 1987, prohibió la comercialización de la sangre y determinó que solamente se obtenga de personas que de manera voluntaria la donen. Entonces se supone que no debe haber ningún acto de comercio alrededor de la donación de sangre. ¿Quiénes pueden donar sangre? ¿Bajo qué condiciones, doctor? Pueden donar sangre todos los seres humanos, siempre y cuando sean mayores de edad y tengan menos de 65 años. En realidad, pudiéramos donar los que tenemos 60, 70, 80, porque la sangre se está formando de manera continua, día a día, y la sangre es joven todos los días. Sin embargo, en nuestro país, después de los 65 años, un número importante de seres humanos puede ser portador de enfermedades metabólicas o de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, y por eso se determinó que existiera un tope de edad, más de 18 años y menos de 65. Y claro, hay que someterse a un interrogatorio directo para conocer el estilo de vida de cada uno de las personas que llegan a donar, y los médicos que tenemos en los bancos de sangre determinarán si pueden donar o no pueden donar, previo análisis de laboratorio, porque tenemos el compromiso de garantizarle al enfermo sangre lo más seguro posible. Una persona con tatuajes, con perforaciones, piercing, que está a la moda, ¿puede ser donador, doctor? Sí puede ser donador, siempre y cuando hayan pasado 12 meses de su último procedimiento. Las personas que de alguna u otra manera, para que no suene ofensivo, comparten su vida sexual un poco con libertades y tienen más de una pareja, ¿pudieran ser donadores? En este caso ya tenemos un reglamento interno, tenemos todo un marco jurídico en el cual tenemos que basarnos para determinar si esa persona puede donar o no. En términos generales, las personas con promiscuidad sexual no pueden donar sangre. Algunas que tienen tratamientos prolongados por patologías, cáncer,
enfermos crónicos que estén dentro de la edad y que llevan tratamiento son candidatos a donar? Tampoco pueden donar, doctor. Se trata de que obtengamos la sangre de personas completamente sanas y que no estén tomando ningún medicamento o que estén bajo algún régimen de tratamiento especial. Los procedimientos internos para la obtención de la sangre, doctor, tienen un horario, la característica del donador. Me decía usted que tiene un filtro donde se atiende, un médico lo valora, recepcionan sus datos generales, se le hacen estudios previos. ¿Cómo es esa dinámica? Sí. En estos momentos, en el estado, contamos con 3 bancos de sangre y 2 puestos de sangrado. Nuestros bancos de sangre están en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. Nuestro horario de atención es de 7 de la mañana a 12 del día. Sin embargo, todas las personas que son atendidas después de las 9 de la mañana, los invitamos a que tomen bebidas azucaradas con el fin de que sus niveles de azúcar en sangre no disminuyan y de esa manera puedan ser sometidos a una sangría a las 11 o a las 12 del día. Por situaciones especiales en Chetumal, los que no pudimos sangrar en la mañana los sangramos de 3 de la tarde a 5 de la tarde, pero deben llevar un ayuno cuando menos de 3-4 horas y claro, no deben haber ingerido alimentos con grasa saturada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos los alimentos de origen animal contienen altas cantidades de grasa saturada. Entonces, las personas que cenaron de manera fuerte no son buenos candidatos porque en las mañanas, cuando los estudiamos, su sangre tiene grasa. Y al tener grasa una unidad de sangre, no puede ser utilizada ni puede ser estudiada. Aquí en la península contamos con una rica tradición de cenas con tamales, con antojitos de la región que tienen un número considerable de grasas que son procesados a alta temperatura con aceites, condimentados, y además de esto, pues la comida rápida, que en últimas fechas aquí en nuestro estado se ha venido ganando terreno y ha venido incluso hasta desplazando a los alimentos tradicionales. Se vuelven esto, lo que decía el doctor, se vuelven una situación que compromete la calidad del donador de manera temporal, para lo cual pues las dietas para las personas que van a donar pues deben de ser ligeras, libres de grasas, principalmente de estas grasas saturadas, lo que son lácteos, lo que vienen siendo el huevo, por decirlo así, es un alimento muy rico, pero que el proceso digestivo del huevo, doctor, hasta 24 horas y se refleja en las muestras encontrando lo que usted nos dice, un poco de grasa. Entonces es una cultura que se debe de promover para los donadores, porque a las carreras por la situación de emergencia buscan a los familiares, que son los primeros que responden al llamado, y en ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, no están en condiciones porque no durmieron, porque consumieron alcohol, porque se desvelaron y porque cenaron huevos con chorizo. Huevos con chorizo y frijol con manteca. Y los tamales, ¿verdad? Así es. Es importante este detalle porque a la fecha diferimos más del 40% de las personas que nos visitan porque su grasa, porque la grasa saturada que comieron un día antes no se ha metabolizado. Y entonces ahí nosotros tenemos un desgaste porque estudiamos a las personas no adecuadas y las personas que sí van a donar ese día, no las atendemos con la prontitud.
Ya tenemos algunos folletos que son repartidos previamente para las personas que van a donar, con el fin de que lleguen en las mejores condiciones a los bancos de sangre. Las horas de descanso, doctor, para los donadores son importantes. Les recomendamos que las primeras 24 horas lleven una vida de reposo relativo, porque lo que han donado se recupera en las primeras 24 horas. Estamos hablando de volumen. Y la calidad de la sangre la vamos a recuperar en un par de semanas los hombres y un poquito más las mujeres. Y claro, no se requiere una dieta especial, porque nuestra fábrica de la sangre es el centro de todos nuestros huesos. La fábrica de la sangre es la médula ósea, es el centro de nuestros huesos. Y nuestra médula ósea solo necesita hierro y folatos para formar células sanguíneas. Y eso lo encontramos en las verduras de hoja verde y en las leguminosas. ¿Cuáles son leguminosas? Lentejas, frijoles. Entonces, como ustedes ven, no se requiere una dieta especial después de donar sangre. Solamente llevar una vida de reposo relativo las primeras 24 horas y tomar más líquidos que de costumbre. Y de esa manera, en 24 horas, recuperamos lo que donamos en volumen. Una pregunta obligada, doctor, porque siempre ha sido duda. Los equipos que se utilizan. Bueno, desde hace muchos años, por algunas razones, todo lo que usamos es importado, porque no hay en nuestro país, y todo lo que usamos es estéril. De tal manera que las personas que nos visitan deben tener tranquilidad en ese aspecto, porque todo el material que va a ser usado en ellos es material estéril y desechable en ese momento. Solo sirve para una persona. El procedimiento es doloroso, tarda horas, tarda minutos. ¿Cómo se da el procedimiento? El proceso general de la donación sanguínea nos lleva más o menos 2 horas. ¿Por qué? Porque cuando llegan tiene que ser inscrito, tiene que ser registrado en un software, luego tiene que ser estudiado, y cuando los estudios están listos, un médico les hace un interrogatorio dirigido para conocer el estilo de vida de cada uno de los candidatos a donar. Y una vez que el médico determinó que es apto para donar, entonces pasa a otra sección donde ya será sometido a una sangría. El proceso de sangría no lleva más allá de 10-12 minutos. Sin embargo, todo el proceso administrativo y de estudio, en términos generales, incluyendo la recuperación y la aportación de líquidos, que es un pequeño refrigerio, incluye como 2 horas. Todo esto está respaldado por una normatividad oficial. Tenemos un marco jurídico que no podemos, tenemos que cumplir con un marco jurídico, porque tenemos el compromiso de garantizarle al enfermo sangre lo más seguro posible. Y esta normatividad también está relacionada con estándares internacionales para el uso de componentes sanguíneos. Claro, nuestras normas técnicas no son hechas al vapor. Nuestras normas técnicas se apegan a los lineamientos de investigación y de recomendación de la Organización Mundial de Salud. Cuando se obtiene ya la unidad de sangre, que ya la tenemos, que ya se restableció el estado físico del donador, ¿qué pasa con la unidad que se captó, doctor? Todas las unidades que se captan están resguardadas en los sistemas de refrigeración del banco de sangre. Sin embargo, estas unidades van a tener diferentes tiempos de estadía, porque unas son destinadas para cirugías programadas, otras son destinadas para la urgencia y otras más para situaciones
de patologías mieloproliferativas o patologías de pacientes con sufrimiento renal o sufrimiento hepático. De tal manera que nosotros tenemos que conservar estas unidades en los refrigeradores que tenemos, en una red fría, y tienen una vigencia. Por ejemplo, la obtención de las plaquetas solamente tienen una vigencia de 5 días. Las células sanguíneas pueden tener una vigencia hasta de 21 días, dependiendo del conservador que usemos. Preferentemente, no usamos sangre de más de 2 semanas. ¿Qué queremos decirles con esto? Que la sangre la estamos moviendo continuamente con el fin de que sea aprovechada al máximo. Porque sabrán ustedes que una vez que nosotros hacemos la sangría del donador, no solamente obtenemos células jóvenes, obtenemos durante el procedimiento células que ya tienen 80 o 100 días de vida, y la vida media de la célula sanguínea es de 120 días. Claro, también tenemos células sanguíneas que tienen 1 semana, de tal manera que procuramos que las bolsas que ya tenemos en la red fría no permanezcan más de 2 semanas en nuestros refrigeradores. ¿Qué componentes ofrece el banco de sangre, el servicio de transfusión para el uso terapéutico? Les ofrecemos concentrados de glóbulos rojos, les ofrecemos unidades de plaquetas obtenidas de manera convencional y otras obtenidas en un procedimiento automatizado de aféresis, porque sabrá usted que existen enfermedades donde el paciente no nomás necesita una unidad de plaquetas, puede necesitar 10 o 2 unidades de plaquetas y las puede necesitar por hora, por turno o diariamente. De tal manera que nosotros tenemos que estar preparados para tener siempre unidades de plaquetas obtenidas por aféresis, porque son plaquetas con una cosecha grande que equivale a 10 o 12 donadores. Por esa razón, contamos con una tecnología automatizada que nos permite obtener grandes cantidades de plaquetas para los pacientes críticos de las terapias o de la unidad oncológica. Tenemos plasma. Tenemos también unidades de plasma de todos los sistemas de grupos sanguíneos, y estas unidades de plasma las podemos conservar hasta 1 año, porque tenemos un sistema de congelación de menos 40 grados. De tal manera que durante 1 año podemos tener factores lábiles de la coagulación conservados y listos para la urgencia. Y cuando ofrecemos todo este tipo de productos, ¿van libres de? Van libres de patología infecciosa, porque fueron estudiados previamente de acuerdo a los estándares internacionales con los que contamos ya en la institución. Una transfusión, doctor, aunque estemos libres de patógenos, aunque tiene un procedimiento totalmente seguro, va a generar alguna reacción en el cuerpo, como puede ser también el tomar un paracetamol, que nos puede ocasionar una reacción, incluso hasta las proteínas de los alimentos nos pueden ocasionar una reacción. ¿A qué nos enfrentamos en una transfusión? Sí, doctor. Nosotros realizamos pruebas pretransfusionales a todos los pacientes que se les van a transfundir componentes sanguíneos. Sin embargo, las pruebas pretransfusionales solamente incluyen el sistema A, B, O. O sea, solamente trabajamos con los grupos sanguíneos O, el A, el B, el grupo compuesto AB. Sin embargo, en los seres humanos existen 36 sistemas de grupos sanguíneos que no investigamos porque no tenemos la tecnología a la mano
y porque el número de seres humanos con esos sistemas de grupos sanguíneos son muy pocos. Pero estamos hablando de que esos sistemas de grupos sanguíneos son además del sistema ABO. ¿Qué quiere decir? Que yo, que soy del grupo sanguíneo O, puedo tener otro sistema de grupo sanguíneo, que puede ser el Quel, el Diejo, el Diego, el Dufi, el Celano, en fin, 36 sistemas de grupos diferentes. Y claro, esos sistemas de grupos sanguíneos pueden ser los responsables de una reacción adversa a la transfusión, a lo que hay que agregar, como usted bien dijo, proteínas que normalmente existen en los seres humanos, proteínas procoagulantes, proteínas del tipo de la albúmina, que pueden ser factores adversos para una transfusión. Y así, doctor, como esos vendrían siendo subgrupos, ¿no? Dentro de los grupos existe en los grupos algunos que se han descubierto, en algunos se podría decir etnias, como el grupo Bombay, que es otro grupo sanguíneo de una región del Pacífico, que solo esa etnia, que es una etnia pequeña, lo requiere. Lo que sí, pues al menos no sé si se conoce alguna literatura de alguna persona que haya salido de allá y haya requerido alguna transfusión que no haya sido de su grupo, ¿no? Como aquí el grupo universal, el O negativo, que le puede poner a todos. No sé si el grupo Bombay también el O negativo pudiera ser un estándar. No tengo la información. Sí, ¿nos pudiera platicar acerca del grupo O negativo, doctor? Bueno, el grupo O negativo es denominado así porque no tiene el antígeno RH. Pero el antígeno RH es el único que estudiamos de las personas que no tienen este antígeno. Pero en realidad no solamente se tiene un solo antígeno, el RH. Podemos tener en el sistema RH otros antígenos denominados E mayúscula, C mayúscula, E minúscula y C minúscula. Y entonces el hecho de que no exista el sistema RH, el antígeno D en el sistema RH, puede existir otro de los antígenos que no investigamos de rutina, pero que debiéramos hacerlo para garantizar que al enfermo le demos exactamente lo que necesita. Por ejemplo, hemos ya fenotipado a los del sistema, a los del grupo sanguíneo A, de tal manera que hoy les podemos decir que el grupo sanguíneo A también tiene un subgrupo, y que es el A1, el A2 y el AX. De tal manera que si un ser humano es ARH positivo, tenemos que ponerle el subgrupo al que corresponde. No podemos ponerle cualquier grupo sanguíneo A, tendrá que ser el subgrupo al que corresponde. Muchas veces en series de televisión o películas, cuando existe una emergencia, echan mano al O negativo sin conocer el grupo del paciente. Por eso era orientada la pregunta hacia esto, ¿no? O sea, es un grupo que en su momento puede generar una reacción menor a utilizar otro grupo. Cierto. Lo que sí le puedo decir es que con la tecnología que usamos, donde desplasmatizamos al 100% las unidades de sangre y solamente dejamos células sanguíneas más aditivos en una bolsa, esas células sanguíneas, si son del grupo O, puede ser transfundido a cualquier paciente, aunque no se conozca el grupo sanguíneo, en una situación de extrema urgencia. Si aquí estuviéramos en un hospital donde solamente hay unidades de O y tuviéramos un paciente con una hemorragia aguda, podríamos agarrar unidades de O y transfundírselas, y después, con calma,
en unas horas o mañana con los expertos en el laboratorio que continúen con sus pruebas pretransfusionales. Pero mientras, ya le resolvimos el problema a un paciente con hemorragia aguda. Doctor, donación dirigida, donación altruista y donación autóloga. Son buenos temas en los que tenemos que trabajar. En la donación altruista ya estamos trabajando, visitando las universidades públicas y privadas, y hoy le puedo decir que ocupamos el 7º lugar a nivel nacional, de acuerdo a la evaluación que se presentó en febrero y que se analizó todas las unidades de sangre captadas en el 2018. Quintana Roo ocupa el 7º lugar a nivel nacional. Quiere decir que muchas de las unidades que obtenemos son de personas que de manera voluntaria la han donado. En cuanto a la donación autóloga, es un buen tema, sobre todo para grupos sanguíneos escasos. Sin embargo, debiéramos usarlos en todo mundo, porque la donación autóloga es nuestra propia sangre que usaremos para una cirugía programada. Solamente que aquí tienen que participar no nomás el personal del banco de sangre, tienen que participar todos los médicos del área quirúrgica, que son los que deben educar a su paciente y proponerles este tipo de alternativa para su cirugía. Y además para nuestros amigos que nos escuchan, que por cuestiones religiosas o por otro tipo de cuestiones, costumbres o su cultura, no les impiden recibir sangre de otras personas, pueden acercarse también al servicio para preguntar acerca de la donación autóloga o autotransfusión. O sea, usted va a utilizar para un procedimiento quirúrgico su misma sangre. Ahí los compañeros profesionales del banco de sangre le van a informar, le van a decir paso a paso el tiempo y cómo usted se va a recuperar por si acaso llegase a necesitar más de una unidad de transfusión. ¿Verdad, doctor? Cierto. Bien, creo que los esfuerzos se hacen, se ha observado el incremento de donadores voluntarios, principalmente que pues es gente de la cantera, como se dice en el fútbol, ¿no? Es gente joven, gente con una apariencia sana, gozando de buena salud y en los estudios que se les practica, que salen muy bien. Creo que pues el mensaje para los jóvenes sería enterarse de los programas de donación altruista para que se sumaran. Creo que el esfuerzo se está haciendo, están visitando universidades. En su momento yo considero en algo muy personal que desde muy joven el individuo debe enterarse de qué es la sangre, caracterizado, no sé, desde pronta edad por un eritrocito, tal vez en forma de un muñeco, una plaqueta, para sensibilizarlos acerca de este tejido tan importante en el ser humano, para que luego en la primaria ya los niños sepan del funcionamiento biológico de la sangre dentro del cuerpo. En la secundaria ya tendrían la oportunidad de conocer qué pasa cuando una persona en edad fértil, por alguna situación de sangrado disfuncional menstrual, por tumoración, poliquistes, por un embarazo formado fuera de la matriz, que también se dan los embarazos ectópicos, por otro tipo de sangrados, o principalmente algo que nos pone en riesgo, la maternidad temprana. Es una situación en la cual pues el servicio de transfusión siempre está pendiente y que requiere de donadores voluntarios, para lo cual los jóvenes ya en el bachillerato están casi en la edad
doctor, para poder entrar a un programa de donación? Tal vez cuando menos para irse informando, ir siendo parte de esa cantera que estamos necesitando. Usted es el experto. Bueno, le quiero comentar que el mes pasado, con gusto recibimos la noticia de que las cámaras de diputados ya aprobaron que a partir del próximo periodo escolar, los libros de texto de educación primaria ya incluyan temas de donación altruista. Y creo que también hasta juegos de mesa pueden llevar esta condición, esta información para jugar. Hay diversos juegos de mesa que podrían utilizarse como, pues no tan solo para sangre, ¿no? Para muchas cosas de salud que hoy se requiere sensibilizar a la población. Ya no son temas tabú, para lo cual pues es importante el individuo hacerlo responsable de su autocuidado y no trabajar en crear grandes hospitales, no, trabajar en la prevención. El éxito está en no seguir construyendo más, sino adecuar lo que se tiene para que sea eficiente, porque la gente se enferma menos, porque consume debidamente y está educada. Doctor, un mensaje para cerrar este programa. El tiempo nos ganó. Fue una charla muy agradable, llena de información, pero nos gana el tiempo. Sí, pues quisiera aprovechar este medio para hacer una invitación a la población en general, que se acerquen a los bancos de sangre y que, pues, si disponen de un poco de tiempo, lleguen y les digan a nuestro personal, pues, que quieren donar parte de su sangre para pacientes que ese día lo necesiten. Y júrenlos que los atenderemos con gusto, porque gracias a ustedes, seres humanos que de manera desprendida donan parte de su sangre, muchos seres humanos recuperan su salud y salvan su vida. Muchas gracias y los esperamos en los bancos de sangre. Sí, yo en lo personal he sido voluntario en 4 ocasiones y créanlo que la satisfacción de poder dar algo de uno para la vida de otro es fabuloso. No se pierdan esa oportunidad. Y recuerde, donar sangre da miedo, pero necesitarlo es aterrador. Escuchen el mensaje del doctor Mauro Rosas, que nos hizo el favor de informarnos acerca de este importante proceso de uso de componentes sanguíneos para preservar la salud del ser humano. Muchas gracias. Recuerde los consejos de aquí de Salud Integral, de Radio Maya Internacional en especial, para ahorita, para este periodo de vacaciones. ¿Sí? Si no tome usted el volante, recuerde que no va a resucitar usted este domingo. Así que póngase abusado y si va a carretera con mucha precaución, respete las señales y nos vemos el próximo jueves en Salud. La tarea es prevenir. Muchas gracias. Esta fue una producción de Radio Maya Internacional.